Yo les voy a hablar de esos dos personajes divididos por los siglos, por los océanos, y vamos a ver qué tienen que ver Jenofonte y Bernal Díaz del Castillo. Vamos a ver brevemente el contexto cultural en que nacieron, crecieron, se desarrolló su formación, vamos a ver sus obras maestras y vamos a ver su experiencia bélica. Empezamos entonces por Jenofonte. Jenofonte nació en la última parte del siglo V a.C., y fue un personaje importante en Atenas y el siglo V antes de Cristo es un siglo de cambios en el mundo griego porque es un siglo que empieza por las guerras médicas, entonces los conflictos entre algunas polis griegas y un gigante, el imperio persa aqueménida, que por entonces era el imperio más grande, más poderoso, más rico de la historia. Entonces aquí vemos un mapa del imperio aqueménida y vemos ahí ese mundo griego, pobre, dividido, enfrentado. Aún así, en el contexto de las guerras médicas se lucharon algunas batallas particularmente famosas, importantes, como Maratón, Termópilas, Salamina, Platea. Y esa es la forma en que, por ejemplo, los atenienses representaron sus guerras contra los persas en sus pinturas vasculares. Luego, a mediados del siglo tenemos un periodo muy largo, la Pentecontecía. Para los griegos, digamos que fue una etapa intermedia entre dos momentos claves. Un periodo que no fue particularmente importante, pero claro, hay que descifrarlo eso porque a los historiadores griegos les interesaban las guerras, los grandes conflictos, y por tanto en la Pentecontecía no hubo conflictos particularmente importantes, aunque es el periodo en que nacieron o obraron personajes particularmente importantes como políticos, Pericles, por ejemplo, filósofos como Sócrates, comediógrafos, tragediógrafos, artistas, Fidias, por ejemplo, historiadores como Heródoto. Entonces, en la Pentecontecía tenemos a Pericles, tenemos el Partenón, tenemos el teatro, tenemos el Doríforo, el Discóbolo, por ejemplo, algunas de las manifestaciones artísticas más importantes del mundo griego. Y luego el siglo terminó con la guerra del Peloponeso. Entonces los griegos que habían llegado a su máximo esplendor, en cierta forma se autodestruyeron esta guerra donde se enfrentaban principalmente Atenas y Esparta y por tanto se produjo un colapso del mundo griego. Y de hecho en esa comedia de Aristófanes encontramos lo que dijo Praxágora, una de las protagonistas, dijo: mi opinión es que deben entregarse a las mujeres el gobierno de la ciudad, o sea de Atenas, porque ella dice, los hombres han devastado Atenas, mejor mandemos a las mujeres. Algo que para nosotros tiene perfectamente sentido. Y para decirlo de una forma poética, Atenas declinaba en medio de grandes inquietudes, por tanto se produjo el fracaso de la democracia ateniense, hubo la peste de Atenas, peste entre comillas, porque no era peste, probablemente era tifus, la muerte de Pericles. Y en este contexto de colapso y de decadencia tenemos a muchos hombres desterrados, arruinados, sin empleo, y muchos encontraron en la guerra una forma de vivir por la paga, por el botín. De ahí la idea, hay muchas publicaciones, de la importancia de los mercenarios en el mundo griego y a lo largo de la cuenca del Mediterráneo, y en ese contexto se sitúa la expedición de los que se conocen como los 10.000 de Jenofonte, porque Jenofonte contó su historia. La expedición de los 10.000, que empezó en 401, entonces a finales del siglo, se contextualiza en una guerra civil en Persia entre, digamos, un príncipe rebelde, Ciro, y su hermano, el gran rey Artajerjes II. Ciro contrató a los griegos, se conocen como 10.000, pero probablemente eran alrededor de 13.000. Ellos ganaron su parte de la batalla de Cunaxa, que se produjo cerca de Babilonia, pero el resto del ejército de Ciro fue derrotado. Ciro perdió el ejército, perdió la batalla, perdió la vida, y por tanto los griegos, solos, perseguidos, aislados, se hallaron en medio de Mesopotamia, en medio del territorio enemigo, y tuvieron que volver a su tierra. Por tanto, eso es un mapa, una reconstrucción actual del recorrido de los 10.000. Estamos hablando de alrededor de 5.500 kilómetros. Para que tengamos una idea, sería la distancia de León a Bagdad, andando por el territorio enemigo.
Ahora, Jenofonte, lamentablemente no tenemos muchos detalles sobre este autor, sabemos que nació alrededor del 430 en Atenas, de una familia acomodada, sabemos que tuvo un alto nivel de educación y cultura general, no sabemos exactamente qué tipo de contactos tuvo con Sócrates, pero sabemos que los tuvo, y era un terrateniente, era un soldado y también luchó de mercenario. En 401 participó en esa expedición, en esta guerra civil entre persas, fue un protagonista destacado. Nosotros no lo sabemos, o sea, él se presentó de esa forma, pero otros autores tan simplemente lo ignoraron, entonces nos quedamos con la duda. A comienzo del siglo IV fue exiliado de Atenas y ahí tampoco sabemos exactamente por qué, hay teorías. Por tanto, participó con los espartanos contra los atenienses en la batalla de Coronea y, digamos, entre los años 80 y 60, entonces muchos años después, redactó y publicó la Anábasis y murió a mediados del siglo. Ahora, Jenofonte es muy importante porque se conoce como el primer autor polígrafo de la antigüedad, porque escribió obras de tema histórico, de tema didáctico, de tema filosófico socrático, pero el problema es que al dedicarse a tantos temas no llegó a ser especialista de ninguno. Y por tanto, por ejemplo, Bertrand Russell lo definió como un militar no muy generosamente dotado de inteligencia. Bueno, sobre todo si lo comparamos con otros filósofos como Platón, con otros historiadores como Tucídides. La Anábasis, por tanto, es un diario de guerra, un diario de viaje. Él fue testigo visual de lo que escribió, se le definió como corresponsal de guerra. La Anábasis fue la gran aventura de su juventud, que redactó más o menos 20 años después, lo escribió en tercera persona para darle más importancia y en realidad la que nosotros conocemos como Anábasis se divide en distintos viajes, porque tenemos la Anábasis propiamente dicha, que sería el viaje al interior, por tanto de Sardes, de Anatolia, actual Turquía, a Cunaxa, actual Irak, cerca de Babilonia, cerca de Bagdad, digamos. Luego la catábasis, el viaje hacia el mar, o sea, los griegos que se retiraron hasta el Mar Negro, hasta Trapezunte, lo que sería Trebisonda. Y por último la parábasis, o sea, el viaje a lo largo de la costa, a lo largo de algunas ciudades griegas hasta llegar a Pérgamo, entonces de vuelta a la parte occidental de Anatolia. Un detalle interesante es que falta el nostos, el viaje de vuelta, que para los griegos era muy importante. Pensemos, por ejemplo, en la Odisea, que es el nostos, el viaje de vuelta de Odiseo. Ahora, muchos especialistas se han dedicado a la Anábasis, entonces lo han definido como un documento histórico con un aire épico. Carlos García Gual lo ha definido, ha resaltado el aroma auténtico de lo vivido y recordado de un modo real. Y claro, hay muchos elementos muy importantes como el dramatismo y la verosimilitud, emociones, sentimientos y muchos detalles que enfocaremos. Y además el autor de alguna forma resaltaba la camaradería de los griegos y por tanto se le considera como el portador de una conciencia panhelénica en un momento en que los griegos estaban divididos, estaban enfrentados. Y claro, esos griegos, al hallarse aislados en pleno territorio enemigo, rodeados por pueblos que ellos definían como bárbaros, estaban unidos en una causa común, entonces en esta diferencia constante entre griegos y bárbaros en todos los sentidos, como veremos. Ahora, la obra también tiene un carácter apologético, él se presentó, claro, él escribió su propia historia, entonces se presentó como un nuevo Ulises, como una figura ejemplar, como un hombre devoto y justo, como un gran orador. Entonces eso es parte de una inventio retórica, probablemente sí, o sea, probablemente exageró. Por tanto, los especialistas dividen el yo histórico, o sea, lo que hizo de verdad, del yo narrador, o sea, la forma en que él reconstruyó esos hechos. Y además se le ha tachado de tener una perspectiva histórica poco crítica, sobre todo si se compara con Tucídides. Ahora, en este texto, el otro era, de acuerdo con los griegos, el otro por excelencia, la otredad, la alteridad por excelencia, los persas que en todos los sentidos eran diferentes de los griegos, por lo menos desde el punto de vista de los griegos. Digamos que
Como sabemos, los griegos vivían en las polis, las que nosotros llamamos ciudades-estado, que eran pequeñas, eran divididas, eran enfrentadas, hablaban dialectos diferentes, pero digamos que ellos tenían ciertos elementos en común, o sea, ellos sabían que existían los griegos, los helenos, y por ejemplo existían los filohelenos, o sea, los amigos de los griegos, por ejemplo los macedonios. Claro, si existen los amigos de los griegos, evidentemente existían también los griegos. Y claro, la otra edad por excelencia eran los bárbaros y por tanto, digamos que los griegos los miraban con cierto sentido de superioridad porque ellos se consideraban libres, mientras que consideraban a los persas como esclavos. Porque para el polites, para el ciudadano, luchar para la defensa de la polis, de su estado, y de la politeia, las leyes, era un deber, pero también un privilegio. Mientras que desde el punto de vista de los griegos, los persas luchaban por el temor al látigo de sus oficiales y sus oficiales al látigo del emperador, del gran rey. Por tanto, ellos se consideraban superiores y luego llegó Aristóteles a explicar, de acuerdo con su punto de vista, por qué los griegos eran superiores, porque sus civilizaciones se habían desarrollado en un clima perfecto, en el clima templado. Y por tanto, en esas condiciones, los griegos pudieron desarrollar lo mejor, digamos, de la civilización humana, de acuerdo con Aristóteles. Ahora, los reyes persas, porque claro, lamentablemente no ha quedado mucha documentación de los persas, pero sabemos que ellos se consideraban los representantes del dios Ahura Mazda, de su dios más importante. Pero de acuerdo con las fuentes griegas, los reyes persas eran casi dioses encarnados, lo cual chocaba con la mentalidad de los griegos, porque, por ejemplo, los espartiatas, los nobles de Esparta, eran homoioi, eran iguales. Hasta el rey de Esparta, hasta Leónidas, era uno de los homoioi, era uno de los iguales. En latín se diría primus inter pares. Y hasta Leónidas tenía que obedecer a la ley de Esparta, mientras que el gran rey de Persia podía hacer exactamente lo que quería desde el punto de vista de los griegos. Y por tanto los griegos lo tachaban de hubris, la arrogancia, y la consecuencia era el incumplimiento de las leyes de los dioses y de las costumbres de los hombres, lo que desde el punto de vista de los cristianos sería una herejía, por ejemplo, aunque los griegos no usaban este término. Y un elemento particularmente llamativo de las culturas persas, de acuerdo con los griegos, era la proskinesis, la prostración, o sea, hasta los más altos dignatarios del imperio se arrodillaban ante el gran rey, lo cual para los griegos era una prueba de que ellos eran esclavos, porque los griegos se arrodillaban ante los dioses, no ante los hombres. Y claro, esto no es el resultado de la propaganda de los griegos, porque esta, por ejemplo, es una imagen donde vemos a Darío I, él se representó de esta forma, con un miembro de la más alta nobleza persa que se está arrodillando ante el emperador. Esta es una imagen de la película 300, donde se inventó una conversación entre Jerjes y Leónidas en las Termópilas. Y en esta imagen vemos a Jerjes que está llegando en el trono y por debajo del trono hay súbditos, hay miembros de la nobleza persa. Y en el momento en que Jerjes tiene que bajar de su trono, ellos se abrazan para constituir con sus espaldas como una plataforma. Entonces, el gran rey baja del trono pisando las espaldas de sus hombres. Qué tontería, ¿no? Bueno, hasta cierto punto, porque si vemos la tumba de Jerjes, vemos a Jerjes con su arco de guerra, vemos al dios Ahura Mazda, y ahí están hombres sujetando el trono de Jerjes, aunque en este caso no son propiamente hombres, son metáforas, son símbolos de las satrapías, de los territorios del imperio, pero vemos a hombres que están transportando al gran rey. Vamos a ver entonces ahora algunos detalles muy llamativos de la anábasis que dependen de la mirada del soldado. Entonces vamos a ver estos puntos, los vamos a analizar uno por uno, evidentemente brevemente porque si no el director me regaña. Entonces,
Un mundo extraordinario. ¿Qué significa extraordinario? Significa lo que no es ordinario. Entonces, evidentemente, este soldado, este hombre rico y culto, se fijaba en los elementos más llamativos del paisaje por el que transitaban. Y, por ejemplo, dejó constancia de una descripción de las puertas de Cilicia, que hoy serían el desfiladero de Gülek Bogazi, me perdonarán los que hablan turco. Están ahí cerca de Tarso, una ciudad que conocemos por Pablo de Tarso, San Pablo, y dijo: un camino de carros sumamente empinado, y resultaba imposible para un ejército, si alguien le oponía resistencia, entrar en él. Porque estas son las puertas de Cilicia hoy, de acuerdo con Google Maps. Estas eran las puertas de Cilicia hasta comienzo del siglo XX. Un desfiladero, un barranco. Y él, que es un militar, se está fijando en los detalles militares. O sea, él dice: aquí en todo momento nos pueden urdir una emboscada y matarnos a todos. Otro elemento fundamental que llamaba la atención de ese soldado es la alteridad del otro. Porque claro, ellos pasaron por territorios diferentes y de alguna forma se relacionaron con poblaciones muy diferentes que desde su punto de vista eran bárbaros. Por ejemplo, dijo de los mosinecos que era el pueblo más bárbaro que encontraron en su recorrido y el que más se diferenciaba de las costumbres griegas. Ahí estaban los mosinecos, ya casi al llegar a las costas del Mar Negro, y dijo de unos niños pertenecientes a familias ricas. Dijo: les exhibían niños encordados, criados con nueces hervidas, tiernos y muy blancos, que no les faltaba mucho para ser igual de alto que de ancho, o sea, unos niños cúbicos. Y dijo que tenían las espaldas y todas las partes delanteras pintadas de variados colores, tatuados. Eso les chocaba mucho a los griegos porque son niños de la nobleza, pero en el mundo griego los esclavos llevaban marcas en el cuerpo, no los hombres libres. Claro, en un contexto de guerra, él dejó constancia de la heroicidad de los soldados. Por ejemplo, dijo: ninguna posesión es más hermosa ni más brillante que el valor, la justicia y la nobleza de espíritu. Y dijo, él es, en este caso, Jenofonte, que está hablando a los soldados: el testimonio más importante es la libertad de las ciudades en las que vosotros habéis nacido y habéis sido criados, pues no os arrodilláis ante ningún hombre como amo, sino ante los dioses. Aquí está haciendo una referencia a los persas, a la proskúnesis. Pero claro, él también describía algo que para él era perfectamente normal: la brutalidad de la guerra. Porque claro, los griegos pasaban por territorios enemigos y de alguna forma tenían que alimentarse, así que los saqueaban, los incendiaban, y además los griegos practicaban la esclavitud, entonces esclavizaban a mucha gente. Y respecto de la tierra de los macrones, que estaban al lado de los mosinecos, dijo: obedecerán no solo por tenernos miedo, sino también por querer librarse de nosotros. O sea, cuando pasaban esos miles de hombres, para los nativos lo más fundamental era alejarlos lo antes posible de su territorio. Y dijo, respecto de los macrones: pregúntales ahora, continuó Jenofonte, ¿por qué no están alineados en orden de combate frente a nosotros y desean ser enemigos nuestros? Ellos contestaron: ¿por qué vosotros invadís nuestro país? O sea, claro, nosotros estamos acostumbrados a estudiar a los griegos de Jenofonte como los héroes de esta marcha por el territorio enemigo, pero para los nativos, claro, ellos eran un problema. Además, ellos no eran miembros de la misma ciudad que obedecían a un general de la misma ciudad de acuerdo con las leyes de esta ciudad. Ellos eran mercenarios que procedían de ciudades diferentes, que obedecían a generales de ciudades diferentes. Por tanto, era muy complejo mantener el orden, la disciplina, y claro, había que encontrar unas soluciones de compromiso. Por ejemplo, las decisiones se tomaban con cierto nivel de colegialidad, y vemos aquí que votaban levantando la mano, por ejemplo. Pero aún así a veces llegaban al borde de la rebeldía. Dijo de un soldado que en cuanto vio a Clearco, que en la primera fase de la Nábasis era el oficial más importante de los griegos, atravesar el campamento, le arrojó el hacha,
pero erró el golpe. Otro le lanzó una piedra y otro más. Entonces estamos ante unos soldados que pueden atreverse a lanzarle un hacha a su general. Porque claro, estaban lejos de su ciudad, de sus leyes. Además, otro elemento fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en los griegos, en su filosofía, en su lógica, pero claro, seguían siendo hombres del siglo V antes de Cristo. Para ellos la religión seguía siendo algo fundamental. Todo estaba regido por los dioses. Estamos en el contexto de la historia providencial, o sea, los dioses saben qué es lo que tienen que hacer los hombres. ¿Y cómo se lo comunican? A través del sacrificio. O sea, los griegos, cada vez que tenían que hacer algo particularmente importante, degollaban un animal y luego estudiaban sus vísceras. Y leemos: en el sacrificio para la partida no les resultaron favorables las víctimas. Ese día, por tanto, descansaron. Entonces, claro, podemos pensar en un ejército actual que no se mueve cuando tiene que moverse porque los sacrificios no han sido favorables. Y un ejemplo emblemático de todo eso es la batalla de Platea, cuando los espartanos estaban quietos bajo las salvas de los persas, porque mientras tanto los sacerdotes estaban degollando los animales para estudiar la voluntad de los dioses. Y eso era algo perfectamente normal, hasta para un filósofo. Además, claro, estos griegos pasaron por lugares que ellos conocían porque ahí sus dioses, los héroes de su mitología, habían hecho algo particularmente importante. Entonces, en la zona de Celenas habló del río Marcias y dijo: el Marcias tiene una anchura de 25 pies. Se cuenta, él se lava las manos, que ahí Apolo desolló a Marcias tras vencerlo cuando disputaba con él en destreza poética, y que colgó su piel en la gruta de donde brotan las fuentes. Por eso el río se llama Marcias. Entonces, esa es una etiología, o sea, está intentando darle una causa metafísica a un fenómeno físico. Y ese sería el pobre Marcias desollado por Apolo. Y por último, lo que a mí más me interesa, más me llama la atención, son los detalles humanos. Porque los otros cronistas del pasado no suelen centrarse en detalles humanos como las quejas de los soldados, los sufrimientos de los soldados. O sea, para Heródoto, para Tucídides, los soldados eran masas humanas anónimas, que no tenían ninguna importancia. Mientras que Jenofonte nos está contando, por ejemplo, de la desesperación de los griegos cuando los persas con engaños eliminaron a sus altos oficiales. Y dijo: no pudiendo dormir de pena y nostalgia de su patria, de sus padres, de sus esposas, de sus hijos, a quienes creían nunca más iban a volver a ver. Entonces, claro, los griegos, que para nosotros son esos seres casi sobrehumanos, que hicieron cosas increíbles, al igual que nosotros tenían miedo. Lloraban, echaban de menos a su familia. Ahora vamos a ver detalles análogos en Bernal Díaz del Castillo. Entonces, hacemos un viaje de muchos siglos, llegamos al siglo XV, volvemos a España. El siglo XV fue un siglo muy importante por distintas razones. Por ejemplo, empezó la era de los descubrimientos, se conquistaron las Canarias, por ejemplo, y además empezaron las conquistas y las exploraciones de los portugueses. Digamos que a mediados del siglo fue un periodo difícil para la corona castellana. Se conoce como el periodo de la atonía castellana en tiempos de Enrique IV, que vemos en la imagen, un personaje al que Pérez Envid lo definió como figura simiesca, Romeo de Armas lo definió como inepto. Después de su muerte se produjo la guerra civil, luego la guerra con Portugal, tanto en el territorio peninsular, pensemos por ejemplo en la batalla de Toro, como en los espacios ultramarinos. Llegamos así al Tratado de Alcázovas, la primera división del Atlántico con los portugueses. Para los portugueses las aguas que estaban al sur de las Canarias eran fundamentales para llegar hasta el Cabo de Buena Esperanza y posteriormente llegar hasta la India, para sus intereses coloniales, digamos. También se produjo la unión de las coronas, por tanto la centralización del poder monárquico y el nacimiento de lo que de alguna forma se podría definir como el primer ejército castellano.
Y en este contexto se produjo la Guerra de Granada, el fin de la Reconquista. En este momento, por tanto, la corona de Castilla estaba en plena fase de expansión, pero estaba buscando otros territorios donde seguir expandiéndose. ¿Pero dónde? Iba a luchar contra otros cristianos antes de la Reforma Protestante, eso estaba muy mal visto. Y claro, había muchas tropas que se quedaban sin empleo y que arriesgaban con convertirse en mercenarios, al igual que los 10.000 de Jenofonte, en bandoleros, en piratas. En este momento llegó ese señor que tenía un plan para alcanzar la India, o sea, alcanzar el este navegando al oeste. Y prometió grandes cantidades de especias, de oro, de plata. Y este plan, después del primer viaje de Colón, tuvo el apoyo del Papa, de Alejandro VI, a través de las bulas intercaetera de 1493. La corona de Castilla podía conquistar esos territorios, pero a cambio tenía que instruir en la fe católica y en las buenas costumbres a los nativos. Por tanto, lo de la conversión de los nativos era un objetivo fundamental. Ahora, en las Indias Occidentales, en las primeras décadas de exploración, de conquista, no se hallaron grandes cantidades de oro, de plata, ni especias mucho menos. Se encontraron los nativos que se conquistaron, se sometieron, se evangelizaron. Claro, en parte se empezaron a esclavizar y claro, la esclavitud de los nativos era ilegal de acuerdo con el derecho de Castilla, por tanto se encontraron otras soluciones de compromiso como el tratado forzado, o sea, la que se llamó la encomienda, y veremos que será importante para la vida de Bernal Díaz. Bernal Díaz nació a finales del siglo XV, en Medina del Campo. Era hijo del regidor, entonces no era exactamente un don nadie, y sabemos que había recibido cierto nivel de instrucción. Carmen Martínez dijo que tenía familiaridad con el mundo de la pluma. Luego se embarcó para América, Darién, la frontera entre Colombia y Panamá. ¿Por qué? Porque generaciones de jóvenes españoles se alistaban para América. Por ejemplo, el marqués de Pescara, el vencedor de la batalla de Pavía, de acuerdo con Paulo Giovio, dijo: «Los españoles no van a la guerra como menestrales por dinero, como acostumbran los soldados mercenarios, sino que están acostumbrados a luchar por la gloria, por el imperio, por las victorias y por el honor». El propio Díaz del Castillo hizo referencia a la conversión de tantos cuentos, o sea, millones de ánimas, de almas de nativos que se han salvado y de cada día se salvan, que de antes iban perdidas al infierno. Entonces, la misión evangelizadora de los conquistadores. Pero el mismísimo Cervantes dijo: «A la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dineros no fuera en verdad». Entonces, esa gente se alistaba por este conjunto de razones. Sabemos que participó en las expediciones a Yucatán, la península más oriental de México, y posteriormente en la conquista de México y en la toma de Tenochtitlan por obra de Hernán Cortés. Esa también, en ciertos sentidos, fue una anábasis, una penetración al interior, porque los españoles de Cortés desembarcaron en la zona del Atlántico, en la zona de Veracruz, y penetraron por lo que hoy sería México Central hasta llegar a Tenochtitlan, la capital de los aztecas. Después de la conquista de México, él se vio privado de sus encomiendas y por tanto empezó a escribir una relación de fechos, o sea, una memoria de sus hazañas, para decirle al emperador: «Su Majestad, eso es lo que he hecho, entonces me merezco que me devuelvan mis nativos encomendados». En el 52 se convirtió en regidor perpetuo de Guatemala, donde murió, y por tanto en los años 50 tenía preparado este memorial de guerras, un informe muy breve, muy escueto, pero mientras tanto se publicó la primera crónica sobre la conquista de México por obra de López de Gómara, quien no estuvo ahí, y reaccionando Bernal Díaz a las falsedades que se encontraron en la obra de López de Gómara, decidió convertir su memorial de guerras en una crónica, en una obra muy larga, muy extensa, que acabó de poner en limpio en el 68. Entonces, él también escribió muchos años después de participar en esta empresa y murió cuando tenía alrededor de 90 años. Ahora,
Su texto es en parte la historia de su vida, la historia de sus hazañas militares, pero él era un autor muy prolijo, es muy larga esta obra, pero también polémico. Y efectivamente la polémica ya está en el título, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. O sea, si la suya es verdadera, las demás no lo son, evidentemente. Porque claro, él, al igual que Jenofonte, fue un testigo visual, mientras que otros relataron esta historia de acuerdo con cuentos, con ficciones. Dijo, no lo vieron ni entendieron cuando lo escribían. Y de López de Gómara dijo, tenemos por cierto que le untaron las manos, lo corrompieron. ¿Por qué? ¿Cuál es la culpa de López de Gómara? López de Gómara resaltó la importancia de Cortés, que en su crónica es el protagonista absoluto, es el hombre de la providencia, mientras que la obra de Díaz del Castillo es una epopeya de carácter colectivo. Respecto de la batalla de Otumba, dijo, ¿por qué López de Gómara no declaró los heroicos hechos que estos nuestros capitanes y valerosos soldados hicimos en esa batalla? Pero él también, al igual que Jenofonte, se presentó probablemente como un personaje demasiado importante. Escribió que el mismísimo Moctezuma dijo, de noble condición me parece Bernal Díaz, algo que probablemente nunca tuvo lugar. Él ultimó, hemos visto en los años, a finales de los años 60, la redacción de su obra, la Editio Princeps, o sea, por primera vez se publicó muchos años después. Además, en una versión con muchas interpolaciones y por tanto la primera versión académica, científica, se publicó a comienzos del siglo XX, entonces muchos siglos después. En ese texto, la otredad por excelencia, la alteridad, son evidentemente los aztecas y muchos pueblos más de México central. A ojos de los europeos eran idolatras y habían sido engañados por el diablo. Efectivamente, en esta imagen de la época vemos los misioneros que están quemando los templos paganos y vemos los diablos que salen de los templos. Entonces los nativos engañados por el diablo. ¿Por qué engañados por el diablo? Porque, por ejemplo, practicaban el sacrificio humano. Esta es una imagen del mito de fundación de Tenochtitlan, la capital de los aztecas, y vemos un águila, que en realidad sería el dios más importante de los aztecas, Huitzilopochtli, quien estaba pidiendo a los aztecas corazones humanos, la sangre, el sacrificio humano. Y por tanto, claro, los aztecas tenían prácticas que eran imposibles de aceptar para los españoles. Por ejemplo, en batalla vestían pieles de los enemigos vencidos, como vemos en este caso, es un soberano de los tiempos prehispánicos, Axayácatl. Vemos que tiene muchas muñecas, muchos pies, tiene pezones, porque está llevando la piel de un enemigo sacrificado y despellejado. Erigían estructuras donde clavaban miles de calaveras del sacrificio humano, y esto no es un invento de los cronistas para criticarlos, o sea, los arqueólogos han encontrado evidencias de la base del Gran Zompantli de México Tenochtitlan, eso sería la parte que estaba arriba, por encima de la base de calaveras y argamasa, y otras prácticas como la antropofagia, como la sodomía. Además, de acuerdo con los españoles, los aztecas eran tiranos que sometían a su gente, a sus vasallos en contra de su voluntad, y por tanto los españoles se sirvieron del descontento de los vasallos para levantarlos, para unirlos en contra de sus viejos señores. Entonces, al igual que los persas, también los aztecas eran tiranos. Ahora, vamos a ver la obra de Díaz del Castillo y vamos a ver exactamente lo mismo que hemos visto en Jenofonte. Entonces empezamos por un mundo extraordinario y en la zona de Xicochimalco, antes de acceder a lo que se conoce como el altiplano poblano tlaxcalteca, dijo, fuimos a un pueblo que se dice Jalapa, y desde ahí a Socochima, y estaba muy bien fuerte y tenía mala entrada. Por tanto, avanzaban siempre con muy buena orden los corredores del campo, o sea, los exploradores de a caballo, y ciertos soldados muy sueltos delante. Entonces,
Ellos también, bueno, no pasaron exactamente por aquí, es que no lo sabemos por dónde pasaron, pero vemos terreno irregular, abrupto, con desfiladeros, con barrancos, y ellos tenían que pasar con la caballería, con las cureñas de la artillería. Por tanto, los españoles en este caso pasaron por lugares parecidos y dejaron constancia exactamente de los mismos detalles que Jenofonte. Además, la alteridad del otro. En la zona de Tlaxcala, un estado independiente de los aztecas que se alió con los españoles después de luchar con ellos, dijo Díaz del Castillo: hallamos en este pueblo de Tlaxcala casas de madera hechas de redes y llenas de indios e indias que tenían dentro encarcelados y a cebo hasta que estuviesen gordos para comer y sacrificar. Entonces también en este caso vemos gente que había engordado, pero no porque eran miembros de la aristocracia tatuados, sino porque literalmente tenían que comérselos en el sacrificio humano. Además, él también dejó constancia de la heroicidad de los conquistadores españoles que en México tenían que vencer o morir, porque los nativos sacrificaban y se comían a los que capturaban en batalla. No había ninguna posibilidad de rendirse. Y dijo: si hubiera de escribir todas las faiciones y proposiciones de todos nuestros capitanes y fuertes soldados que pasamos con Cortés, era gran prolejidad, porque según todos eran esforzados y de mucha cuenta, dignos éramos de estar escritos con letras de oro. Entonces él resaltaba la heroicidad de los conquistadores, pero también la violencia del conflicto, exactamente lo mismo que en la Anábasis. Por ejemplo, en la zona de Tabasco, que no se ve en este mapa, los nativos, en este caso mayas, tabascos, ellos también, al igual que hacían las poblaciones nativas del Imperio Persa con los griegos, intentaban alejar los españoles de su tierra, porque los españoles preguntaron si tenían oro y ellos respondieron que hacia dónde se pone el sol, hacia Culúa y México. O sea, les decían: sí, vayan ustedes a Tenochtitlan, ahí tienen muchísimo oro, porque tenían que alejar a esos soldados de su territorio. Y efectivamente, cuando se produjo el asedio final de Tenochtitlan, en el corazón del Imperio Azteca, dijo: víamos las casas llenas de muertos y aún algunos pobres mexicanos entre ellos que no podían salir. O sea, Tenochtitlan, después de tantas semanas de asedio, se había convertido en una tumba. Había decenas de miles de muertos por la guerra, por la hambruna, por la enfermedad. Y claro, Bernal Díaz, al igual que Jenofonte, no dejaba de subrayarlo. Además, también en este caso tenemos otro paralelismo, porque los conquistadores no eran propiamente soldados que tenían un sueldo, liderados por generales. Eran más bien aventureros, voluntarios, que no cobraban el sueldo, que estaban liderados por miembros de la baja nobleza y lejos de las fronteras de Castilla, lejos del derecho castellano. Y por tanto, también en este caso tenemos cierta forma de colegialidad. Dijo Díaz del Castillo que una decisión muy importante se tomó por consejo de todos los más soldados y mío. Pero ellos también a veces se rebelaban. Por ejemplo, hubo un tal Villafaña quien intentó matar a Cortés, intentó fingir que le había llegado una carta de su padre Martín y dijo: cuando la estuviese leyendo le diesen de puñaladas. Ansí al Cortés como a todos los capitanes y soldados que cerca de Cortés nos hallásemos en su defensa. O sea, él dijo: esa gente también me quería matar a mí. El mito y el logos. También en este caso tenemos esos elementos muy diferentes, porque por un lado tenemos a un hombre bastante culto que había viajado, un hombre del Renacimiento, pero no dejaba de ser un católico, un cristiano de comienzos de la Edad Moderna. Y aunque él criticaba a los autores como López de Gómara, que dijeron que apareció Santiago Matamoros, pero aún así la historia seguía siendo providencialista. O sea, Dios ya había decidido todo lo que iba a ocurrir y los seres humanos tenían que respetar su voluntad. Por tanto, dijo este hombre de Renacimiento,
Dijo, sin tener socorro ni ayuda ninguna, salvo la gran misericordia de Dios nuestro Señor, que es el socorro verdadero, que fue servido que ganásemos la Nueva España, la muy nombrada y gran ciudad de Tenochtitlán, México. Otro elemento fundamental, ellos también pasaron por una tierra que tenía su propia mitología. Y, por ejemplo, hizo referencia a lo que se conoce como el mito del regreso de Quetzalcóatl, o sea, que había sido un dios, un héroe civilizador que había dejado México, había viajado a Oriente y tarde o temprano iba a regresar para reclamar el trono de México. Y dijeron aquellos mismos caciques que sabían de sus antecesores que les habían dicho su ídolo, en quien ellos tenían mucha devoción, que vernían hombres de las partes de donde sale el sol y de lejas tierras a los sojuzgar y señorear. Pero bueno, Díaz del Castillo era un cristiano, o sea, ¿qué más le daba esas tonterías de paganos, ¿no?, a sus ojos? No, él dijo, y desde que acabaron su razonamiento, todos quedamos espantados y decíamos si por ventura decían verdad. O sea, sería como con la superstición hoy en día. Mucha gente dice, no es verdad, pero me lo creo. O sea, de alguna forma él se lo está creyendo. Y por último, los detalles humanos, o sea, donde los cronistas de 1500 se centraban en la historia de los miembros de la más alta nobleza, ignoraban los soldados, él tomaba nota de esos detalles. Por tanto, su obra, como la de Jenofonte, son únicas en ese sentido, porque claro, a veces a él mismo intentaron capturarle, y mientras estaban luchando, los aztecas capturaban a los españoles y los sacrificaban al lado de los que quedaban con vida, de los que todavía luchaban. Y por tanto él dijo, somos hombres y temíamos la muerte. Oh, gracias a Dios que no me llevaron a mí hoy a sacrificar. Y por último, antes de entrar en las batallas se me ponía una como grima y tristeza en el corazón y orinaba una vez o dos. O sea, por la ansiedad, por la tensión, tenía que orinar. Y eso es un detalle que nunca he encontrado en otro texto. Por tanto, aquí tenemos a los conquistadores, a los invencibles conquistadores, incansables, que son seres humanos como nosotros. Ellos también tienen miedo, tienen ansiedad. Llegando así a las conclusiones. Ahora, claro, hemos visto dos personajes muy diferentes en un contexto muy diferente, entonces procedían de dos mundos muy diferentes, la Grecia del siglo V a.C. y la península ibérica de comienzos del XVI. Eran dos hombres diferentes, con creencias diferentes, con formación diferente. Jenofonte, por ejemplo, hemos visto que era un hombre muy adinerado, Bernal Díaz mucho menos. Escribieron dos obras diferentes y eran protagonistas de dos empresas muy diferentes, porque los griegos tuvieron que hacer una retirada por el territorio enemigo, mientras que los españoles conquistaron un imperio. Además, en lugares diferentes, en Anatolia y en Mesopotamia los griegos, en el México central los españoles. Y por último, contra enemigos muy diferentes, los bárbaros, los persas, en el caso de los griegos, y los nativos de América, los aztecas y otros pueblos de México central, en el caso de Bernal Díaz. Aún así, hay elementos en común muy importantes y por esa razón yo llevo estudiando las obras de esos dos autores, porque los dos escribieron, contaron la empresa militar que ellos mismos habían vivido, que implicó el viaje por territorios lejanos y exóticos. Ambos fueron testigos de lo que escribieron y por tanto escribían lo que veían y lo transformaban de acuerdo con sus intereses, como hemos visto, y en todo momento resaltaron su interés por los aspectos llamativos, diferentes, exóticos, y los dos nunca se liberaron evidentemente de su sentido de superioridad. Por tanto, en esas obras encontramos una gran variedad de detalles, detalles humanos, los nombres de los soldados.
algo que en Heródoto, en Tucídides y en las demás fuentes de la conquista de México, la verdad, no se registraron. Las emociones de los soldados, los sentimientos de los soldados, las quejas de los soldados. En la Anábasis tenemos un soldado que se queja porque su escudo pesaba demasiado, porque le dolían los pies. Bernal Díaz hasta escribió de un soldado que tiraba pedos al lado de Moctezuma y Moctezuma tuvo que quejarse con Cortés, algo que en las demás fuentes no lo encontramos. Por tanto, los soldados que describieron Jenofonte y Bernal Díaz no eran masas anónimas, eran hombres con nombre, con apellido, etc. Ahora, y concluyo con esta pregunta, ¿Bernal Díaz había leído la Anábasis? La Anábasis tenía una tradición manuscrita a lo largo de la Edad Media y se hicieron numerosas ediciones a comienzos de la Edad Moderna. Tenemos una edición en griego, una en francés, una en latín, la primera en español de 1552. Pero probablemente no, o sea, en la obra de Jenofonte, de Bernal Díaz, no hay ninguna referencia a la obra de Jenofonte, a la Anábasis, pero Bernal Díaz conocía muchos autores y personajes de la antigüedad y muchos habían sido influenciados por la obra de Jenofonte. Dijo, como dijo Julio César sobre Rubicón, aunque estuvieran ahí 10.000 Héctores troyanos, dicen que Aníbal, gran capitán de Cartago. Por tanto, Bernal Díaz conocía muchos autores de la antigüedad. Y al final la tradición literaria era la misma, el estilo retórico era el mismo, el tipo de experiencia era análoga y por último probablemente tenía un conocimiento indirecto de la Anábasis porque Bernal Díaz, si lo vemos, conocía la obra de César. No sabemos si la leyó, pero de alguna forma la conocía y Julio César, al escribir su De Bello Gallico, por ejemplo, se había inspirado en la Anábasis de Jenofonte. Entonces, probablemente en este caso tenemos un contacto indirecto de otro soldado que participó en otra campagna y de la che dejò una obra inmortal. Grazie mille per la vostra attenzione.